Bienvenidos a Si que quieres hablar de aquí a través de Homosensual, el portal LGBT en español más leído y visitado en México, Latinoamérica. Mi nombre es Alex Soroé, soy director ejecutivo de It Gets Better México y el día de hoy, como cada semana, traemos aquí a una persona invitada para hablar, desmenuzar temas relacionados con nuestra comunidad. A veces nos vamos un poco político, a veces nos vamos más vivencial. Hoy va a ser un poco más vivencial. Y creo que a raíz de las muchas conversaciones sobre el lenguaje incluyente y por qué hay el tema del género, no es binario, no es un asunto de azul, rosa, hombre y mujer, que cada vez con mayor representación de las distintas identidades que hay dentro de nuestro arcoíris, pues más conversaciones se vienen al frente, más representación, más visibilidad, más aceptación. Y algo que es crucial en estas conversaciones es el respeto, básicamente, de cómo la gente se identifica, cómo tratamos a las demás personas. Y en particular cuando son temas que creemos no entender, pero realmente son más sencillas de lo que parece. Y el día de hoy vamos a hablar justo de los pronombres. Y en esta ocasión tengo el honor de que en este programa me acompañe no solamente alguien que admiro y quiero mucho en especial, sino que aparte es colega mío en It Gets Better. Es director de It Gets Better Colombia, Dani Villegas. Bienvenida. Hola Alex, gracias por la invitación para hablar hoy. Justo hablabas de política, de vivencias y eso, y la verdad es que me emociona mucho poder hablar de mi experiencia y de cierta forma ayudar a algunas personas a que puedan ponerle un nombre o explicar o entender eso que a veces sienten y no saben qué es. Totalmente, Gracias. totalmente. Y creo que aparte, no, gracias a ti, porque además de que llevamos ya más de un par de años conociéndonos y de colaborar en It Gets Better, en la red global de It Gets Better, tú diriges la filial colombiana, yo dirijo la filial mexicana y hemos ya, pues, ¿cuántos summits? 3, este año será el cuarto Es summit. el cuarto. Sí, hemos Sí. pasado por Bogotá, por New York y 2 virtuales, ¿no? Y 2 virtuales, pues bueno. En It Gets Better tenemos esto, a lo mejor lo mencioné muy casual, pero en It Gets Better tenemos estos eventos anuales que le llamamos cumbres globales, en donde reunimos a filiales de nuestra red, ya estamos en 20 países, justo para aprender entre las filiales, entre quienes colaboramos ahí, porque pues bueno, está medio complejo navegar ahí las aguas de hacer lo que hacemos en un nicho tan particular y al mismo tiempo que es una gran plataforma, ¿no? Pero aquí la conversación contigo, Dani, por supuesto va a haber mucho elemento It Gets Better, mucho este elemento testimonial, vivencial, como lo decía al inicio, pero creo que entre las muchas conversaciones sobre el lenguaje incluyente y lo que hoy vemos de las muchas posibilidades que hay de vivir un género o varios, ¿no? Ya conceptos que para mucha gente se les hacía como un poco ajena, como identidades no binarias, etcétera, y el lenguaje incluyente, que muchas personas a lo mejor únicamente piensen en el ejercicio que ven en redes del uso de la X y de la E. O sea, termina abrumando a mucha gente cuando realmente es algo más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, por eso, ¿quién mejor que para tener esta conversación con alguien que vive una identidad pues no normativa, entre comillas, una identidad no binaria, ¿no? Y te he escuchado hablar de esto en distintos espacios y vamos a llegar eventualmente al concepto de identidad no binaria. Pero, primero que nada, cuéntanos un poco más sobre ti y de tu labor en It Gets Better Colombia. Vale, claro que sí. Bueno,
Mi esposa y yo fundamos It Gets Better Colombia hace 5 años y medio. En diciembre de este año vamos a cumplir 6. Y básicamente nos dedicamos a 3 cosas que son nuestros pilares de ejecución fundamentales. Todo el tema de recolección de historias, ¿no? Porque somos una mezcla entre ONG y productora y buscamos visibilizar a diferentes personas que han vivido un proceso de reconocimiento en cuanto a su orientación sexual e identidad de género, todo esto a través de contenido. Entonces, eso es, digamos, el foco más grande que tenemos desde Colombia. Lo segundo es la parte educativa. Hacemos talleres para universidades, escuelas, empresas diferentes que estén buscando entrenarse en términos de diversidad sexual y de género. Y el tercer programa que tenemos, que también existe en México, es La Hora Segura. Este es un programa que tenemos 2 días a la semana, martes y jueves, de 6 a 8 de la noche, y lo que hacemos es poder conectar a diferentes personas que están buscando ayuda con profesionales de la salud mental para obtener una asesoría. No es como tal una terapia psicológica, pero sí un momento de contención, un momento de asesoría o de guía para que las personas que están viviendo el proceso que sea, que esté relacionado a su orientación sexual e identidad de género, sepan qué hacer, sepan a dónde recurrir, sepan cómo resolver algunos temas que aún no saben. Entonces, hoy en día eso es It Gets Better Colombia. Como Alex decías, pues soy Dani, soy una persona no binaria, salí del closet como una persona no binaria hace relativamente poco, en realidad hace como 1 año y medio. Fue, digamos, como mi segunda salida del closet oficial, pero la verdad es que nunca me había sentido tan yo, ¿no? Como me siento en este momento y tan aceptada y tan a gusto conmigo misma. Entonces, esa soy yo. Y ahorita tú hablabas de tu segunda salida del closet. ¿Cuál es tu pronombre? ¿Y por qué eso en particular debería ser algo que debamos resaltar cuando conocemos personas, ¿no? O sea, cuando estamos en una conversación por correo electrónico, conocemos a alguien en una cafetería, cuando eso se pueda volver a hacer. Pero, ¿por qué es importante ese tipo pues, si quieres tú, nuevos protocolos, si tú quieres? Bueno, para mí, Alex, yo, a tu primera pregunta, el pronombre que yo uso es ella. Y esto, digamos que tiene una importancia para mí porque cuando una persona lo usa, cuando mis amigues, mi familia, las personas que están a mi alrededor, que me mandan un correo, que me escriben por WhatsApp, lo que sea, lo usan, pues realmente yo siento que tengo un lugar en el mundo, ¿no? Porque al final hay una frase que siempre resuena en mí y es, pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Y cuando se me nombra como yo me siento en el mundo, como yo me siento habitando, digamos, el planeta Tierra, pues siento que hay un lugar para mí y siento que puedo ser quien soy. Entonces, desde mi vivencia personal, eso es bastante importante. Creo yo que igual crecimos, o por lo menos yo y muchas personas cercanas, crecimos con una educación binaria, ¿no? En donde todo está en el binarismo, todo tiene un género, ¿no? Entonces, al mismo tiempo sé que es un reto, sé que hay muchas personas que todavía les cuesta trabajo, pero yo también llegué a un punto en el que, por no pasarla mal, entendí que el hecho de que las personas no lo hagan no valida mi existencia, no invalida quién soy yo. Y eso creo que es muy importante. Y ya. Pero justo ahí esa experiencia de este trayecto que muchas veces pensamos quienes sabemos que no somos heterosis, decimos, bueno, esta salida del closet es este evento en particular y ya estoy del otro lado. Y muchas veces no es el caso porque termina saliendo del closet en muchos otros espacios, con mucha otra gente, pero también hay un tema de
cómo con el lenguaje y con también a través de las experiencias de otras personas, vamos descubriendo parte de quienes somos también. O sea, hay este proyecto, ¿no? Que no termina y que sigues descubriendo de ti mismo, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese proceso en particular? O sea, tú ya siendo una persona abiertamente queer, ¿no? Como te identificaras antes, pero ¿qué era, qué tipo de preguntas y qué tipo de reflexiones tenías que te indicaron de que tu trayecto no había acabado en ese sentido? Bueno, la verdad, sinceramente, pues siempre pensé que era una mujer lesbiana, simplemente pues, lo veía claro, había salido del closet, ya lo había hablado con mi mamá, con las personas cercanas a mí, pero justo hace un par de años, cuando estábamos en una cumbre global de It Gets Better, oí un discurso de una persona que dijo una frase que a mí me marcó para siempre y dijo: crecí en una sociedad que solamente me enseñó que yo podía ser hombre o mujer y que no existía nada más. Cuando yo escucho esto, quedo como en shock y digo, ¿cómo así que puede ser algo más que hombre y mujer? ¿No? ¿Cómo así que hay algo más allá? No, para mí no, o sea, en ese momento no tenía tan claro el concepto, no lo entendía. Y justo ahí empecé a leer libros. Busqué varios libros, diferentes referencias, empecé a seguir varias personas en redes sociales porque yo necesitaba ver una representación de eso que era no ser un hombre o una mujer, ¿no? Entonces ahí empecé un proceso de mi vida de mucha lectura, fueron casi 2 años de leer, de entender, de saber cómo yo estaba viviendo esto, de reconstruir muchos aspectos de mi vida, de quitarme de encima el peso de que, por ejemplo, cuando yo iba por la calle, me dijeran señor o caballero, y yo me ponía súper mal, o sea, me daba muchísima rabia. Y fue también entender que hoy en día no tengo por qué sentirme mal por eso. En el colegio, cuando estaba chiquita, me hacían bullying, por ejemplo, por mi voz, por cómo me vestía, porque jugaba fútbol, ¿no? Y yo me sentía muy mal. Entonces, a raíz de empezar a encontrar una representación con personas en redes sociales, por ejemplo, Raindove, que es una persona que se identifica como, dice, I am I, no tiene una etiqueta, ¿no? Entonces, me sirvió mucho seguirle para entender cómo lo vivía. Libros, caricaturas, todo, y al final pude entender que lo que a mí me pasaba era que no me siento parte de esas asociaciones que la sociedad te dice que tienes que ser debido a tu sexo biológico, ¿no? Entonces ahí fue un proceso, como te decía, 2 años más o menos de estudiarlo, de leerlo, para poder llegar a aceptarme, para poder articularlo, para poder hablarlo, ¿no? Hoy en día estoy aquí hablándolo, pero detrás de esto hubo muchos procesos, mucho estrés, mucha ansiedad, rabia, tristeza, felicidad al mismo tiempo, pero son muchas emociones juntas. Y lo que yo quisiera es poder ser una guía o esa referencia de una persona no binaria que alguien esté buscando para entender o para ver cómo es esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues es muy el mensaje It Gets Better, ¿no? De no hay una receta, pero si contamos historias, seguramente va a haber alguien que se identifique con la nuestra, ¿no? Y fíjate, hay una activista mexicana, mujer trans, Laura Marte, si no mal recuerdo su nombre, que me acuerdo que no sé si esa frase sea suya, porque ya solemos citar a muchas personas y ya luego no sabemos de dónde salió, pero a ella, a ver, tú que mencionabas que en un summit de It Gets Better, con esa frase que escuchaste de esta persona que creo saber a quién te refieres, pero que dijo algo que te movió. Cuando yo escuché a Laura decir con el tema de, pues es que qué es mujer, qué es hombre, ¿no? Pues hay tantas definiciones de
mujer como las hay mujeres en el mundo, ¿no? Y eso incluye mujeres cis, trans, etcétera. Y eso, o sea, en su momento, estoy hablando de más de 7 años, pues fue así como que me explotó un poco la tacha de dije, wow, claro, ¿no? Como que estamos a veces muy, pues, casados con un concepto muy tradicional, muy cuadrado de lo que creemos que es el género, ¿no? Entonces, me imagino que es igual con el tema de identidades no binarias, ¿no? O sea, no hay una definición, pueden haber muchísimos tipos de vivencia. ¿Cuál es esa vivencia para ti como persona no binaria? ¿Cuál sería esa vivencia en tu caso en particular? ¿Cómo lo definirías? En mi caso, para mí simplemente es que no me identifico como un hombre o como una mujer, ¿sabes? Puede ser que unos días mi expresión de género se vea más asociado a lo que tradicionalmente conocemos femenino, masculino, ¿no? Pero yo en mi interior no me siento como tal, la verdad. O sea, digo, creo que estoy en el medio, creo que puedo adoptar algunas cosas de lo uno o de lo otro o de algo o de otro algo, ¿no? Pero no quisiera, digamos, como incluirme con algún término de los que están debajo del término no binario, del género no binario, ¿no? Porque sabemos que está género fluido, género queer. Yo simplemente digo, soy una persona no binaria, no entro en estas categorías que hay, en ninguna, y simplemente lo vivo de esta manera y lo vivo a mi manera, más que todo, más allá de una etiqueta, ¿sabes? Excelente, ¿no? Y creo que, de nuevo, es súper, súper importante que, como lo dices, ¿no? O sea, no tienes que entrar en alguna de estas cajas, es simplemente con el lenguaje vamos aprendiendo, ¿no? Que hay más posibilidades, hay más formas de vivir nuestras identidades, ¿no? Regresando un poco al tema de los pronombres, porque claro, para entender mucho el por qué es importante el respeto, ¿no? Y preguntar, no asumir, ¿no? El pronombre de las demás personas, hay que entender un poco de dónde viene la gente y como dices, el trayecto. O sea, hoy lo cuentas, pero justo eso te ha costado todo un proceso que personas LGBT, pues sabemos de vivencia personal qué tan complejo puede ser, ¿no? Las personas heterosis no necesariamente, ¿no? Pero regresando un poco al tema de los pronombres, em, ¿cómo es que en este trayecto, ¿no? Me imagino que en esta segunda salida del closet, pues lo complejo de haber entendido muchas cosas tú misma con quién eres y cómo vives tu género, tu expresión, etcétera. Y otra conversación fue, ¿no? Con tus seres queridos, ¿no? Desde tu esposa, tus amistades, colegas, familiares extendidos. O sea, eh, ¿qué tan complejo fue ese trayecto y qué es lo que a una persona que a lo mejor no se identifique como no binaria, qué le dirías por qué es importante, pues, el respeto de los pronombres, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso con tus seres queridos y a quienes pudieran tener a alguien no binario o, sabes, no de una identidad no normativa, cómo acompañar mejor para evitar muchas de las cosas que a lo mejor te tocó vivir o experimentar? Sí, mira, mi experiencia, digamos, ha sido en cierta forma, a pesar de que yo me esperaba totalmente lo contrario. Tengo personas cercanas que han sido muy abiertas, que han querido entender, que han querido hablar, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de esto, lo primero que dije fue, lo voy a hablar con mis personas más cercanas, ¿no? Hablé primero con mis mejores amigas, con mis mejores amigos, con las personas más cercanas a mí, les conté. Me hicieron preguntas, yo
desde un principio fui muy abierta a la educación, ¿no? A explicar, porque también entiendo que es algo que no, pues no se habla tanto, no hay tanta visibilidad hoy en día de personas no binarias, entonces no es como un tema tan recurrente que te puedas encontrar en una revista o en un portal o algo, ¿no? Entonces siempre estuve dispuesta a hablarlo y a explicar lo que no entendieran. Y segundo, pues también decidí hacerme la vida un poco más fácil. Justo creo que en el momento en que empecé a hablarlo, todavía no podía articular bien el tema de los pronombres, todavía no sabía, no era que no supiera, pero no me sentía con la tranquilidad de hablarlo y como con la fluidez que puedo llegar a estar teniendo en este momento. Entonces, pues bueno, yo diseño gran parte de las cosas que diseñamos en las redes sociales de It Gets Better Colombia, y aproveché esos dotes de diseño gráfico que tengo por ahí, que son muy básicos, y dije, pues me voy a hacer fácil la vida y voy a hacer una especie de guía, ¿no? Como de instructivo para mandársela a las personas que quiero y las personas que quiero que me traten con los pronombres que yo quiero. Entonces hice esta guía y escribí cómo usarlo, estos son los ejemplos, cómo referirte a mí si me quieres hacer un halago, si quieres decirme algo, cómo corregirlo, como si te equivocas no pasa nada, simplemente corrige y ya, no te estanques, ¿no? Y eso me ayudó mucho, porque simplemente lo que hacía era enviarle a mis amigues por WhatsApp esta guía o este instructivo y les decía, miren, así es como quiero que esto sea. Y las personas empezaron a usarlo. Hay personas que no han puesto resistencia, hay personas que sí la han puesto, pero afortunadamente estoy en paz con que no lo hagan, porque el hecho de que no lo hagan, como decía anteriormente, pues no invalida quién soy yo, ¿no? Y eso, digamos que creo que es un mensaje, si yo tuviera la posibilidad de hablar conmigo hace 3 años y de, digamos, evitar todas las trabas que me pude encontrar en el proceso, el mensaje y el consejo que yo le diría a una persona que está viviendo esto es las actitudes de las demás personas, cómo te hablan, cómo te tratan, no invalidan quién tú eres, ¿no? Y eso para mí fue algo liberador, o sea, entender eso me liberó, me hizo entender, ok, sí, yo soy esta persona en el mundo y lo que importa es que yo existo y que yo me siento así. Es lindo cuando las personas te validan y tienes un lugar en el mundo, pero al fin y al cabo, si no lo hacen, pues ya está. No lo quieren hacer, seguramente más adelante se darán cuenta de que es un error, digamos, no incluir a los seres humanos en nuestra esencia, en el lenguaje y en el mundo, pero estoy y existo. Estoy y existo. Súper importante eso. Y hablando de no depender de la validación de otros, muy controversial siempre la Real Academia Española, ¿no? En estos Sí, sí, temas. sí. Las personas que son puristas del lenguaje. Que de hecho, o sea, es algo que me ha dado mucha risa que desde It Gets Better México, cuando, de hecho, esas guías que tú hiciste para It Gets Better Colombia, las pusiste a disposición de la red, hasta las tradujiste y creo que, o sea, si no mal recuerdo, también ha sido de las publicaciones más compartidas que hemos tenido, porque justo hay un gran interés de entender mejor identidades no binarias que cada vez son más visibles, ¿no? No es de que haya necesariamente más gente, ahora hay más gente que entiende muchas de estas cosas de sus propias vivencias, lo cual pues es parte de la misión que tenemos desde It Gets Better, ¿no? Compartir todo esto. Pero al mismo tiempo, o sea, siempre llegan estos mensajes pero la Real Academia Española dice, y me acuerdo que también antes en It Gets Better México teníamos un poco esta política o sea, a la hora de comunicar, ¿no? Con el uso de la X, porque pues decíamos, cada quien lo leerá de acuerdo a su género, ¿no? Y como que visualmente sabes que no lo puedes pronunciar, pero lo vas a leer en tu género, ¿no? Pero tú fuiste una de las primeras personas que
que nos dio ese feedback de, pues sabes que no necesariamente es accesible para personas con discapacidades visuales, etcétera, ¿no? Entonces, creo o sea, el tema de la accesibilidad es súper importante en todo lo que hacemos. Y al mismo tiempo, el uso de la E es controversial porque en el español, en el castellano, a diferencia del inglés en particular, que sí hay pronombres neutros, ¿no? El castellano, el español es muy, muy binario y muy pues también un lenguaje muy machista, ¿no? O sea, lo plural es lo masculino y pues quienes son estos eh, puristas del lenguaje suelen ser hombres heterosis blancos en España, ¿no? Entonces, hay mucha resistencia de ese lado ante nuestras identidades y nuestra forma de adaptar el lenguaje. Y al mismo tiempo la RAE se ha estado como un poco obligando a documentar este uso, porque a final de cuentas, pues no son la autoridad para decirnos cómo hablar, al contrario, están para documentar el cómo el lenguaje va evolucionando y cómo se usan en las distintas latitudes, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente que es así muy, muy purista sobre estos temas? Y bueno, creo que también contestaste eso hace rato, pues no invalida nuestras existencias si no están de acuerdo, ¿no? Pero para, no sé, docentes que nos estén escuchando, ¿no? Familiares que están con infancias así en estas etapas de aprendizaje, ¿por qué tener la mente abierta en estos temas? Sí, mira, Alex, desde mi perspectiva, y es algo que hemos venido viendo los seres humanos históricamente, el lenguaje evoluciona, ¿no? Y el lenguaje, la RAE a cada rato está agregando palabras nuevas porque se van creando cosas nuevas. O sea, estoy segura que la palabra internet hace, no sé, 30 años ni siquiera existía, pero se agregó en el diccionario o en la RAE o lo que sea. Y precisamente así es como lo que pasa, ¿no? El lenguaje debe evolucionar de acuerdo a las diferentes necesidades que tenemos las personas, ¿no? Y históricamente así ha sido. Entonces, yo creo que hacia allá vamos con la RAE, hablando de lo que va a pasar y cómo van a ir evolucionando las cosas, simplemente porque pues el lenguaje evoluciona, ¿no? A medida evoluciona la tecnología, evoluciona todo y pues vamos evolucionando y se van incorporando nuevas cosas. Y al mismo tiempo, lo que yo pienso es, si tú le puedes hacer la vida más feliz a alguien por medio del uso de palabras, ¿por qué no es el intento? Se sabe que al comienzo es difícil, inclusive para mí a veces también lo ha sido, y nombrarme con la E, pues también fue un proceso de desaprender mi propio lenguaje y mi manera de hablar, ¿no? Pero cuando entiendes que al hacerlo le das un lugar en el mundo a una persona, pues la cosa es diferente, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a la frase que dije hace algunos minutos, y es, pues lo que no se nombra no existe, y las personas no binarias tenemos derecho a ser nombradas también. Qué importante esa parte de que con este tipo de gestos, de el simple respeto del pronombre de las personas. Lo decías hace rato me está dando un lugar, o sea, no es de que busque o necesite esa validación, pero sí siempre es lindo que la gente lo piense, ¿no? Y que aparte de este tipo de señales, porque a lo mejor no es de que tengan a cada rato con la bandera ahí afuera como para que la gente sepa es un lugar incluyente, pero cuando alguien pregunta por tu pronombre, inmediatamente ya sabes que hay esa sensibilización, ¿no? Que hay cosas que ya te vas a tener que ahorrar, ¿no? Que como con toda comunidad dentro de la comunidad LGBT, siempre hay un periodo pues, muy, muy desgastante de tener que explicar mucho, ¿no? Como dices, ¿no? Con tus propios círculos,
y políticamente allá afuera, ¿no? De qué significa la agenda política de las personas no binarias. Es otra conversación que está tomando fuerza en muchos países, ¿no? Desde medidas de pasaportes neutros, ¿no? A otras políticas públicas que se requieran, pero este tipo de ejercicios no requiere tampoco, como dices, de mucho esfuerzo y es más sencillo de lo que la gente asume, ¿no? Pero, pues mira, con ejemplos como el tuyo, ¿no? Es más sencillo cuando alguien le da cara a un tema y te comparte su historia para, pues, mejor entender, ¿no? Y ya no es como aquello, ¿no? Ya ves y escuchas a una persona y de ahí lo importante de la labor que en nuestra red hacemos. ¿Cómo la gente puede conectar contigo y con tu equipo de It Gets Better Colombia? Bueno, por nuestras redes nos encuentran como It Gets Better Colombia en Facebook, Instagram, YouTube. En Twitter somos It Gets Better Col. Y ahí estamos, ¿no? Y reitero, tenemos la hora segura, buscamos visibilizar personas, buscamos educar también a diferentes entidades. Entonces, pues la verdad es que estamos comprometidos con hacer que Colombia sea un lugar más incluyente con la población LGBTQ+. Excelente, Dani. Muchas gracias por haber venido acá y ya habrá también más excusas para volver a conversar de este lado y ya sabes, todo mi cariño y mi admiración por todo lo que haces y por cómo has también abierto la conversación dentro también de la misma red de It Gets Better. Gracias a ti, Alex, por este espacio, por la invitación. Y nada, espero que volvamos a tener la fortuna de hablar más y de encontrarnos más veces sobre estos temas. Así va a ser. Y pues muchas gracias a quienes nos han escuchado esta semana también. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema, con otra persona invitada. Saben, se pueden suscribir aquí a el podcast Así que quieres hablar de. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos en el canal de YouTube de Homosensual, en Facebook Watch, en la página de Homosensual también. Y a mí me pueden encontrar como Alex-Orue en Twitter y en Instagram. Y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Bye.